Hacia 1936, México llevaba ya 2 años de gobierno del general Lázaro Cárdenas. Su régimen apoyaba las demandas populares y un gran movimiento obrero y campesino dejaba sentir sus primeros pasos en la unificación y en la organización. Procurándose la solidaridad de los obreros y los campesinos, Cárdenas hacía a un lado el caudillismo y daba pie al presidencialismo. En el arte, el país también experimenta grandes cambios. La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la LEAR, fundada en 1934, aglutina a las más destacadas personalidades mexicanas ligadas a la literatura, el arte plástico, al teatro y al cine. Las grandes figuras siguen siendo los muralistas, y entre ellos José Clemente Orozco. En la biblioteca de Jiquilpan, Michoacán, realiza uno de sus momentos artísticos de mayor relevancia, después de estar en Guadalajara, en donde lleva a cabo su obra cumbre. Por otra parte, el taller de la gráfica popular retoma algunos de los elementos del arte y la tradición de José Guadalupe Posada y muestra una obra crítica y políticamente comprometida. Diego Rivera, por su parte, sigue ocupado con sus trabajos murales y sus proyectos de gran envergadura, como El hombre domina el universo mediante la técnica, mural de 1934. En Europa, artistas surgidos de las filas del surrealismo como Magritte, Max Ernst, Salvador Dalí, llevaban este movimiento a consecuencias insospechadas. Por su parte, hacía de su propia personalidad un fenómeno artístico. Pero el surrealismo también llegó a la literatura. Uno de sus principales representantes, André Breton, se encontraba en plena producción a mediados de los años 30.
La población europea, sin embargo, se distraía con otro tipo de actividades. La música, el baile y las reuniones ayudaban a olvidar las tensiones que se vivían por aquellos años en el viejo continente. Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous troublants, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, au trouvant comme ça, c'est pour mon papa. Pero casi toda la alegría se quedaba en los salones de baile. La situación económica era francamente precaria. Y si en algunos momentos la recuperación industrial parecía cercana, la realidad era que la estructura occidental había sufrido un golpe del cual solo podría levantarse mediante profundas transformaciones. Los trabajadores, por su parte, no estaban dispuestos a llevar sobre sus espaldas todo el peso de la crisis y se oponían sobre todo a seguir alimentando una voraz maquinaria bélica que, como sabían perfectamente, terminaría enfrentándolos unos a otros. Sin embargo, este aparato de guerra era precisamente el medio que el gran capital había encontrado para sortear los problemas económicos y sobreponerse a la recesión. Contaban para esto con los nacionalismos exacerbados y la absurda lógica nazi-fascista. Hitler y Mussolini, salvando la ancestral enemistad entre italianos y alemanes, lograron unificar sus sueños de gloria, firmando un pacto supuestamente anticomunista que era en realidad una amenaza para todo el mundo. Un mundo que en 1935 tuvo el primer ejemplo de lo que podía esperar en la década siguiente. Embebido con sus afanes de conquista, Benito Mussolini había lanzado a sus ejércitos contra Abisinia, un atrasado país africano que tuvo el dudoso honor de ser la primera colonia que el duce se anotaba en su cuenta. Haciendo gala de una crueldad inaudita, así como de un grotesco sentido de lo teatral, las fuerzas italianas acabaron en poco tiempo con la resistencia etíope, que enfrentó a la aviación moderna con lanzas y herramientas de labranza. De nada sirvió que Haile Selassie, monarca de Abisinia, denunciara estas atrocidades en la inútil Liga de las Naciones. Obtuvo tan solo un corto aplauso de los representantes europeos y la solidaridad sincera de países como México, que, para su pesar, poco podían hacer frente a la agresión imperialista. La pinza fascista se cerraba rápidamente sobre Europa ante la indiferencia, temor o franca complicidad de las democracias occidentales, que veían en el eje Berlín-Roma un cómplice para acabar con la Unión Soviética. El Führer y el Duce, confiados en sus planes, tenían sobrados motivos para celebrar. Sin embargo, los trabajadores ya habían experimentado la violencia fascista y se oponían a ella con su arma más efectiva, la movilización. De Europa a los Estados Unidos, en las fábricas, los talleres y aún en el campo, la respuesta de la clase obrera fue contundente y por primera vez en mucho tiempo organizada a nivel internacional mediante los frentes populares. La política de los frentes populares surgió del 7º Congreso de la Internacional, en Moscú. George Dimitrov, sobreviviente de las matanzas nazis en Alemania, demostró que la paz y la libertad del mundo dependían de su victoria sobre el fascismo. Los frentes populares fueron la forma de organización para asumir esa lucha.
y adquirieron una gran importancia política, logrando incluso llegar al poder en países como Francia y España. Pero los estados occidentales, extrañamente tolerantes con el fascismo, no tuvieron la misma actitud con los militantes de izquierda. La represión fue constante y brutal, con el argumento de que los frentes populares no eran sino una conspiración comunista maquinada por Stalin. En China, mientras tanto, la guerra civil entre el Kuomintang de Chiang Kai-shek y las fuerzas de Mao Zedong se había recrudecido. Chiang, con el apoyo militar abierto de algunas naciones europeas, obligó al Ejército Rojo a emprender la retirada y creía haber alcanzado la victoria. Mao, sin embargo, logró reorganizar a sus hombres que recorrieron más de 10.000 kilómetros, evitando el hostigamiento del Kuomintang y fortaleciéndose militarmente. Finalmente llegaron a la agreste provincia de Shenxi, Yunnan, culminando así una hazaña que el pueblo chino bautizó como la Gran Marcha. Y mientras Chiang Kai-shek intentaba aplastar al Ejército Rojo, los japoneses siguieron adelante con su intervención en China hasta ocupar totalmente la rica Manchuria. El Imperio del Sol Naciente, tercera potencia del eje, también quería ejercitar su capacidad para la guerra, utilizando como campo de pruebas a otra nación. Habrían de pasar varios años para que el propio Mao Zedong echara a los invasores japoneses ante la total incapacidad de Chiang Kai-shek, que se contentaba con sus campañas anticomunistas. El régimen colonial en Asia había llegado a una encrucijada. Por una parte, Europa, que se preparaba febrilmente para la guerra, necesitaba más que nunca de las materias primas y los ingresos se obtenía en sus colonias. Pero estas colonias se habían convertido en centro de una gran actividad política que unía a liberales, nacionalistas y comunistas bajo un mismo ideal, la independencia nacional. En Indochina, Francia descubrió que su productiva colonia se había convertido en un verdadero dolor de cabeza. Hacia 1935, París buscó la solución a su problema, el joven heredero a la corona vietnamita, Bao Dai. Al reconocerlo como monarca, los franceses pensaron que podían hacer de él un aliado que mantuviera vigente la dominación colonial. Sin embargo, Bao Dai intentó utilizar su educación afrancesada para mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Al poco tiempo, comprendió que su autoridad se limitaba a firmar papeles y decretos secundarios que en realidad de nada servían frente al poderío militar. La lucha por la independencia de Vietnam tenía aún un largo camino que recorrer. También en Latinoamérica se lucha contra el colonialismo. En Cuba, el gobierno de Gerardo Machado, que claramente representa a los intereses colonialistas norteamericanos, sufre los ataques de una fuerte oposición que lo derrocará en 1933. Un periodo inicial de inestabilidad permitirá a los militares imponer a Ramón Grau San Martín como presidente.
Sin embargo, Grau San Martín no fue reconocido por los norteamericanos por sus medidas populistas. Y tras un periodo de conflictos, los Estados Unidos vuelven a intervenir, ahora para imponer al propio Fulgencio Batista en el poder. Cuando te pone a pensar, los juramentos quebrantados. De esta manera, Cuba continuaba cierto intento de vida independiente que hacía convivir la miseria con los grandes intereses norteamericanos. Batista gobernaba entonces una isla en la que las diferencias sociales se extremaban, en la que la iglesia y el imperialismo enajenaban a un pueblo en la miseria. La mujer del carnicero me ha llamado el primoroso, porque cocino sabroso como ningún cocinero. Oye, llora como llore, como llore. La constante injerencia de Estados Unidos en la organización política y económica de Cuba transformó rápidamente dicha isla en el centro de recreación y prostitución preferido de ciertos sectores de norteamericanos. El juego, el nightclub y el ron se volvieron formas de vida para muchos cubanos. Pero el ron también se tomaba en México y se anunciaba junto con los estrenos cinematográficos de mayor relevancia, como Allá en el Rancho Grande, que se volvió el mayor éxito comercial de Fernando de Fuentes en 1936. Y ahí les va la primera. Eso. Soy carro del ancho grande, yo hasta el amor de buen jarro. Soy carro del ancho grande, y hasta el amor de buen jarro. Y no hay cosa en la matrera que me tumba si me agarro. El que mi Dios en pantera, cuando se viste de charro. En Rancho Grande nací y nunca lo ando diciendo. Yo en Rancho Grande nací y nunca lo ando diciendo. Hay quienes no son de aquí y nomás van presumiendo, como uno que conocí y que sigo conociendo. Yo no nací en Rancho Grande, pero quiero este lugar. Yo no nací en Rancho Grande, pero quiero este lugar. Aunque hay aquí la costumbre de hablar, no basta hablar. Hay algunos que prenden lumbre, no la saben apagar. Don Fernando de Fuentes realizó en 1937 otra película con tema campirano, La Sandunga, con la que no le fue tan bien. En ella presenta a dos parejas importantes de la cultura cinematográfica de nuestro país, Lupe Vélez y Arturo de Córdoba, y Carlos López Chaflán y Joaquín Pardavé.
Pero la provincia no solo era escenario de comedias folclóricas. Ahí también se llevaban a cabo acciones trascendentales para el futuro inmediato del país. Las donaciones de tierras y la distribución de los grandes latifundios se estaban llevando a cabo con gran convicción por parte del gobierno del general Lázaro Cárdenas. A fines de 1936 se expropiaron las ricas tierras de la laguna en Durango y Coahuila para crear el ejido colectivo del mismo nombre que implantaba un régimen de explotación cooperativa de la tierra. Tanto el apoyo a los campesinos como a las organizaciones obreras, así como los intentos por establecer la educación socialista, habían causado un momento de mucha inestabilidad para el país. A esto había que añadir las grandes divisiones que se habían suscitado en la élite política desde mediados de 1935. El general Plutarco Elías Calles había declarado a los periódicos que muchas de las huelgas y de las acciones obreras eran injustificadas y que se estaban polarizando las fuerzas políticas del país en callistas y cardenistas. El general Cárdenas, ante esta situación, reorganizó a su gabinete y una gran ola anticallista y procardenista agitó a la sociedad mexicana. Varios gobernadores callistas y ciertos diputados y senadores de la misma afiliación fueron depuestos de sus respectivos cargos. La agitación continuó hasta los primeros días de abril de 1936, en que el jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, junto con Luis Napoleón Morones y otros colaboradores, fueron puestos en un aeroplano en el aeropuerto de Balbuena para partir rumbo al exilio. El general Cárdenas asumió la responsabilidad legal y política del hecho y declaró que por un imperativo de salud pública y para evitar mayores males, dicha expulsión había sido necesaria. De esta manera, la lucha entre el presidencialismo y el maximato había terminado. El presidente Cárdenas actuaba con la razón histórica y legal de su momento. Así pues, a bordo del avión que lo conduciría primero a Brownsville y finalmente a Los Ángeles, Plutarco Elías Calles saldría por un largo periodo de nuestro país. Ya para estos años, la recién formada Compañía Mexicana de Aviación hacía vuelos de pasajeros en varias rutas como México, Tuxpan, Tampico y México-Veracruz Progreso. Pilotos mexicanos como Emilio Carranza, Roberto Fierro y Gustavo G. León habían destacado tanto en lo internacional como en lo interno, con sus viajes desde distintos puntos del orbe hasta nuestro país. Para entonces, los vuelos ya se hacían regularmente entre México y Estados Unidos,
y los accidentes empezaban a dejar de ser tan cotidianos. Sin embargo, no todos los vuelos se hacían en aeroplanos. Algunos viajeros preferían volar en el Zeppelin, que era mucho más tardado que el aeroplano, pero mucho más cómodo. Sin embargo, también era mucho más peligroso. En 1937, el Zeppelin von Hindenburg se destrozó de tal manera al aterrizar que empezaron a dejar de circular dichos transportes aéreos. En 1939, también Europa se preparaba para el gran estallido que sería la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es tema de nuestro siguiente programa.